Tengo que decir claramente que en las últimas ecografías que he solicitado a mis pacientes, he podido ver un gran incremento en el diagnóstico ecográfico del conocido como hígado graso. Y hay que tomar atención. Por eso ese es el tema que vamos a tratar hoy, por supuesto, con un médico especialista. El día de hoy tenemos el gran placer de entrevistar al doctor Julio Santiago Marcelo, médico gastroenterólogo del Hospital 2 de Mayo. Bienvenido, Julio, bienvenido, doctor Marcelo, muchísimas gracias por estar acá para hablar de algo muy recurrente, por lo menos en mi caso, y me he dado cuenta que esto ha incrementado. O sea, sí, por alguna razón, el diagnóstico ecográfico de hígado graso ha aumentado considerablemente. Sí, bueno, gracias por la invitación. Y hablando de estadísticas, 40-70% de pacientes con diabetes pueden tener hígado graso. 50-90% de personas con obesidad pueden tener hígado graso. Entonces, cada vez estamos viendo más este cuadro en ecografías. Y lo malo es que muchas personas creen que tener hígado graso es normal. De acuerdo. Y eso no es así, ¿no? Porque eso puede tener consecuencias, como lo han mencionado, acumulación de grasas que va a comenzar a generar daño de forma progresiva. Mira, lo ha dicho perfecto, porque no es normal. Incluso hay estadios, hígado graso, estadio 1, estadio 2, estadio 3, pero uno no puede esperar a estar en estadio 3, 4 para tomar acciones y poder solucionar este problema, porque hay un límite para la recuperación. Pasado ese límite, se vuelve irreversible, y eso es algo muy, pero muy grave. Cuando tenemos hígado graso existen grados, como menciona, y depende de cuánta cantidad de grasa. En realidad lo que importa es si esa grasa está dañando el hígado, y eso es lo que usted mencionaba, que se pasa una fibrosis, la dureza. El hígado comienza a perder esa elasticidad que tiene y se vuelve duro. Es como que uno pone un bizcochito hoy día y está fresquito y pasa una semana y está duro. Lo mismo, va evolucionando poco a poco y eso tiene grados de fibrosis, que es diferente, que llega a 4 grados terminando en una cirrosis hepática. La consecuencia final de un hígado graso no tratado, no cuidado, viene a ser una cirrosis hepática. Imagínese, amigo, una esponja versus una piedra pómez. ¿No es cierto? Más o menos esa es la idea. Una esponja funciona y una piedra pómez solo sirve para sacarse los callos. Esa es la verdad. Y esa dureza se llama fibrosis, que viene a ser que el hígado se cicatriza, entre comillas. Y va evolucionando hasta llegar a una cirrosis. Pero felizmente no todos llegan a este grado de fibrosis, sino que también los pacientes que tienen el hígado graso, hay que ver que en realidad tienen otras comorbilidades. O sea, el que tiene hígado graso hay que hacer dos cosas. Lo primero es ver si ese hígado está con fibrosis. Lo segundo, hay que ver si el paciente tiene diabetes, hipertensión o alguna otra causa metabólica, porque vienen asociadas. Prediabetes, resistencia a la insulina, y a veces uno ve y dice, bueno, tu hígado está bien, tus pruebas hepáticas están normal, ya no hay que hacer. No, hay que buscar de todas maneras prediabetes y estas cosas metabólicas, porque al final, si la detectamos, yo como gastroenterólogo no las trato, pero lo podemos derivar al endocrinólogo y evitar una diabetes. De acuerdo. Ahora, esto de hecho, tiene relación en el mundo, porque el sobrepeso y la obesidad se han vuelto una pandemia. Entonces, que exista mayor número de casos de hígado graso tiene una correlación con lo que realmente está pasando. Sí, más sedentarismo, comida chatarra, pocos vegetales, un poco movimiento, o sea, todo eso azúcares simples. Es demasiado, y a veces uno queriendo, no queriendo, porque uno quiere salir a comer algo y de pronto solamente encuentra comida rápida o comida que le va a generar daño a uno. Entonces hay que tener un poco de conciencia en esto, porque el hígado graso en general no da síntomas. Y las personas creen que, me duele en el lado derecho y mi hígado graso. No, no es cierto. ¿Y qué cometen? El error de decir, bueno, me voy a tomar unos preparados de hierbas para el hígado. Y en realidad las hierbas generan daño hepático y pueden empeorar. Manayú, percampuri, chancapiedra, diente de león, cola de caballo pueden dañar el hígado principalmente. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto. De acuerdo. Ahora, hay una causa por la cual suceden estas cosas. Cuando el hígado es elástico, los vasos sanguíneos, el aparato y el sistema biliar, las venas, la vena porta, la irrigación hepática
fluye. Pero cuando algo se pone duro, se achica, cuesta mucho más trabajo a los vasos sanguíneos, al sistema de desfogue del hígado, para que funcione. Entonces eso genera lo que se llama insuficiencia hepática. Exacto. Y esa insuficiencia hepática dan los síntomas que usted acaba de decir: náuseas, vómitos con sangre. ¿Por qué? Porque como no, o sea, hay tanta presión, no fluye el líquido, que se retiene ahí y comienzan a haber lo que se llaman varices esofágicas, que es dramático. Sí, las varices... Es una de las cosas más dramáticas. Un sangrado por varices esofágicas es dramático. Sí, se pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, como el hígado está duro, la sangre no puede pasar adecuadamente y comienza a buscar algunos lugares por donde salir, y unas son el esófago, pero también puede haber en el estómago, pueden haber varices rectales y todas pueden sangrar. En cualquier parte puede aparecer. Pero la causa más frecuente de esa descompensación es la asitis, la presencia de líquido. Y aquí sí quisiera mencionar algunas cosas, porque hay personas que a veces tienen líquido, asitis por cirrosis, y no toman agua y creen que se van a hinchar más. Pero el problema no es el agua, sino es el consumo excesivo de sal. También a veces dicen, bueno, como tu hígado está mal, ya no comas mucho. Pero eso es perjudicial, porque si un paciente con cirrosis deja de comer 12 horas, o sea, hablo de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, equivale a que una persona que no tiene cirrosis no coma 2 a 3 días. Entonces, se desnutre, y al desnutrirse favorece la aparición de descompensaciones. Es tremendo realmente, porque hay que chequear muy bien ese tipo de cosas, porque hay un momento en que uno puede recuperar su hígado. El hígado es un órgano noble, doctor. O sea, es noble. Es tan noble que un papá le puede donar a su hijo con insuficiencia medio hígado. Y el hígado tiene la capacidad todavía hasta de regenerarse. Lo que pasa es que no podemos abusar, porque pasado ese límite se comienza a volver irreversible. Es más difícil. Ese es el punto de la fibrosis, que son 4 grados, y que el grado 4 es cirrosis, pero si está en grado 3, puede revertir al 2, al 1 y puede mejorar. Y el hígado no necesita ninguna limpieza tampoco. O sea, puede... Qué bien que lo has dicho, porque en este momento pululan en la televisión medicamentos limpiadores de hígado, desintoxicantes del cuerpo. En el fondo nadie sabe qué es lo que tienen. Básicamente son productos naturales, según se dice, pero si existiera eso, no habría gente con cirrosis. Claro, el hígado es autosuficiente. El hígado solamente quiere que no le den hierbas, que no le den alcohol, que coman saludable, que no haya obesidad, y además que se vacunen contra la hepatitis B, porque los virus también pueden generar cirrosis. Incluso la hepatitis B asociada a cirrosis tiene una gran predisposición para hacer cáncer hepático. Sí, incluso la hepatitis B puede dar cirrosis y puede dar tu cáncer de hígado sin cirrosis todavía. Es un virus bastante agresivo, pero nadie en el mundo debería estar expuesto, porque hay vacuna. Hay vacuna. Incluso está dentro del rol de vacunación gratuita, especialmente a partir del 4.º mes en el niño, y se repite al 9.º mes, si no me equivoco, porque tenemos uno de los mejores roles de vacunación en el mundo. Son 18 vacunas hasta los 18 años. Doctor Santiago, Julio, muchísimas gracias, porque creo que hemos abarcado un tema que estamos viendo mucho más que antes. Sí. Y si no tomamos cartas en el asunto, informando a la población de lo que está sucediendo, podemos ir al camino de la cirrosis hepática, que para nadie es un tema fácil de sobrellevar, porque compromete mucho a la familia. Exacto. Y a la actividad productiva de cada ser humano. Muchísimas gracias. Esto ha sido Hígado Graso en nuestro consultorio de gastroenterología con el doctor Julio Santiago Marcelo. Muchas gracias. Gracias.